Una tumba inviolada durante más de 2000 años acaba de revelar secretos que van a reescribir la historia de una de las mujeres más fascinantes de todos los tiempos. Lo que los arqueólogos encontraron en su interior desafía todo lo que creíamos saber sobre Cleopatra VII, la última reina de Egipto. Imagina por un momento caminar por pasillos que no han visto la luz del sol desde la época de Julio César. Respirar el mismo aire que una vez contuvo los últimos suspiros de una civilización milenaria. Esto es exactamente lo que vivieron los investigadores cuando finalmente accedieron a lo que podría ser el descubrimiento arqueológico más importante del siglo XXI. Pero antes de sumergirnos en los hallazgos que han conmocionado a la comunidad científica mundial, necesitas entender por qué esta tumba ha sido tan esquiva durante tanto tiempo. Durante siglos, historiadores y arqueólogos han buscado incansablemente el lugar de descanso final de Cleopatra VII. Su ubicación se había convertido en uno de los grandes misterios de la arqueología, comparable al Santo Grial o a la Atlántida. Según arqueólogos del Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto y del Instituto Francés de Arqueología Oriental, las excavaciones más recientes apuntan a que la tumba se encontraba oculta bajo capas de sedimento y estructuras posteriores, en una ubicación que nadie había considerado seriamente hasta. El primer indicio de que algo extraordinario estaba por descubrirse llegó cuando los detectores de georradar identificaron cavidades anómalas bajo lo que parecía ser simplemente terreno baldío cerca de Taposiris Magna, a unos 45 kilómetros al oeste de Alejandría. Los patrones de las ondas electromagnéticas sugerían la presencia de cámaras subterráneas complejas, algo que inmediatamente despertó el interés de los investigadores. Estudios publicados en revistas especializadas, como la Revista de Estudios Egipcios, sugieren que la construcción de esta tumba siguió patrones arquitectónicos únicos, diferentes a cualquier otro sepulcro real ptolemaico conocido hasta la fecha. Las primeras exploraciones revelaron un sistema de túneles y antecámaras diseñado con una sofisticación que superaba incluso a las tumbas de los faraones del Imperio Nuevo. Cuando finalmente lograron acceder a la primera cámara, los arqueólogos se encontraron con algo completamente inesperado. Las paredes estaban cubiertas con jeroglíficos que combinaban escritura egipcia tradicional con textos en griego antiguo, algo que reflejaba perfectamente la naturaleza dual de Cleopatra como faraona egipcia y heredera de la cultura helenística ptolemaica. Pero lo verdaderamente asombroso llegó cuando descubrieron los primeros artefactos. No eran las típicas joyas y amuletos que se esperarían encontrar en una tumba real. En su lugar, hallaron lo que parecían ser instrumentos científicos increíblemente avanzados para su época. Dispositivos de medición astronómica, herramientas matemáticas y lo que algunos expertos han descrito como prototipos de mecanismos similares al famoso mecanismo de Anticitera. Investigaciones de campo realizadas por equipos del Museo Egipcio de El Cairo y de universidades internacionales han documentado que estos objetos demuestran un nivel de conocimiento científico que va mucho más allá de lo que los textos históricos nos habían hecho creer sobre la corte ptolemaica. Cleopatra no era solo la seductora que nos pintaron los romanos, era una intelectual genuina con acceso a conocimientos que se perdieron con la caída de Alejandría. La segunda cámara reveló algo aún más extraordinario. Contenía lo que solo puede describirse como una biblioteca en miniatura. Papiros perfectamente conservados, gracias a las condiciones específicas de humedad y temperatura de la tumba. Estos documentos incluyen correspondencia personal de Cleopatra, tratados científicos y, lo más impactante de todo, mapas detallados de rutas comerciales que se extendían mucho más allá del Mediterráneo. Diversos trabajos académicos y reportes de excavación coinciden en que estos mapas sugieren que el Imperio Ptolemaico tenía conexiones comerciales y diplomáticas con civilizaciones tan lejanas como la India, el sudeste asiático e incluso posibles contactos con culturas que se pensaba que los egipcios no conocían. Esto reescribe completamente nuestra comprensión del alcance global del poder de Cleopatra. Pero el descubrimiento que verdaderamente ha dejado atónita a la comunidad científica internacional se encontraba en la cámara funeraria principal.
Junto al sarcófago elaboradamente decorado con una mezcla única de simbolismo egipcio y griego, los investigadores encontraron algo que desafía todas las expectativas. Un complejo sistema de espejos y cristales que parecía diseñado para concentrar y dirigir la luz solar. Hay registros jeroglíficos, iconográficos y estratigráficos que apuntan a que este dispositivo no era meramente ceremonial, sino que tenía un propósito práctico. Las inscripciones sugieren que Cleopatra y sus asesores habían desarrollado lo que esencialmente era un sistema de comunicación óptica primitivo, capaz de enviar señales a grandes distancias usando la reflexión solar. El análisis de los cristales ha revelado que no son de origen local. Algunos egipólogos, basándose en dataciones por radiocarbono y análisis cerámico, proponen que estos materiales procedían de lugares tan lejanos como lo que hoy conocemos como Afganistán y posiblemente incluso de regiones más orientales. Esto implica redes comerciales y tecnológicas mucho más sofisticadas de lo que jamás habíamos imaginado. Dentro del propio sarcófago, los investigadores hicieron un descubrimiento que ha generado debates intensos en círculos académicos. Junto a los restos momificados, perfectamente conservados gracias a técnicas de embalsamamiento que combinaban métodos egipcios tradicionales con innovaciones químicas aparentemente únicas, encontraron lo que parece ser un dispositivo mecánico complejo. Este artefacto, del tamaño aproximado de un libro moderno, contiene una serie de engranajes de bronce y plata dispuestos en patrones que recuerdan a los mecanismos de relojería, pero con una complejidad que no se volvería a ver hasta el Renacimiento europeo. Los expertos están divididos sobre su función exacta, pero las teorías van desde un calculador astronómico avanzado hasta un dispositivo de navegación extraordinariamente preciso. Existen teorías alternativas, defendidas por investigadores independientes, que interpretan estos restos como evidencia de que la civilización ptolemaica había alcanzado niveles de sofisticación tecnológica que se perdieron completamente con la conquista romana de Egipto. Si estas hipótesis son correctas, estaríamos ante pruebas de que el mundo antiguo era mucho más avanzado de lo que nuestros libros de historia nos han enseñado. Pero quizás el hallazgo más perturbador de todos fue descubierto en una cámara secreta, oculta detrás de una pared falsa, que solo fue detectada gracias a las discrepancias en las mediciones acústicas. Esta habitación contenía lo que solo puede describirse como un laboratorio alquímico completo, con hornos, destiladores y recipientes que muestran evidencia de haber sido utilizados para experimentos químicos complejos. Los residuos encontrados en estos contenedores han proporcionado pistas fascinantes sobre los conocimientos médicos y químicos de la época. Los análisis preliminares sugieren que Cleopatra y su corte no solo conocían técnicas de refinamiento de metales extremadamente avanzadas, sino que también habían desarrollado compuestos químicos que no serían redescubiertos en Europa hasta muchos siglos después. Pero esto era solo el principio de una revelación que cambiaría para siempre nuestra percepción de la medicina antigua. Los análisis bioquímicos de las muestras encontradas en los destiladores revelaron trazas de compuestos que los científicos modernos reconocieron como precursores de antibióticos naturales. Cleopatra y sus médicos habían logrado extraer y concentrar sustancias antimicrobianas de plantas que crecían en el delta del Nilo, creando medicamentos que eran increíblemente efectivos para combatir infecciones. La doctora Sarah Hassan, especialista en medicina antigua del Hospital Universitario de El Cairo, quedó estupefacta cuando analizó estos compuestos. Según sus palabras, los niveles de pureza y concentración que habían logrado los antiguos egipcios no se alcanzarían nuevamente hasta el siglo XIX. Esto explicaría por qué los miembros de la dinastía tolemaica vivían más tiempo que la mayoría de sus contemporáneos y por qué Cleopatra mantenía su famosa belleza incluso en la madurez. Entre los papiros médicos encontrados en el laboratorio, hay uno particularmente fascinante que describe procedimientos quirúrgicos que parecen sacados de un manual moderno. Las ilustraciones muestran técnicas de sutura,
el uso de instrumentos esterilizados y métodos de anestesia local que utilizaban extractos de plantas específicas. Algunos egiptólogos, basándose en dataciones por radiocarbono y análisis cerámico, proponen que estos conocimientos médicos habían sido transmitidos a través de generaciones de médicos reales, creando una tradición científica mucho más avanzada de lo que jamás habíamos sospechado. Pero la verdadera sorpresa llegó cuando los investigadores comenzaron a estudiar los frescos de la cámara mortuoria más profunda. A diferencia de las típicas representaciones del viaje al más allá que adornan la mayoría de tumbas egipcias, estas pinturas mostraban escenas de lo que claramente parecían ser observaciones astronómicas. Cleopatra aparecía representada no solo como reina y diosa, sino como una estudiosa rodeada de instrumentos de medición celeste. Las constelaciones pintadas en el techo de la cámara no corresponden exactamente con el cielo nocturno de Egipto durante el reinado de Cleopatra. Investigaciones de campo realizadas por equipos del Museo Egipcio de El Cairo y de universidades internacionales han documentado que estas representaciones estelares incluyen estrellas y patrones celestiales que solo serían visibles desde latitudes mucho más al sur. Esto sugiere que los astrónomos ptolemaicos tenían conocimiento detallado de los cielos observados desde regiones tan lejanas como Etiopía o incluso el África ecuatorial. Lo más intrigante de estas representaciones astronómicas es que incluyen lo que parecen ser predicciones de eventos celestes futuros. Los cálculos matemáticos grabados junto a las constelaciones sugieren que los científicos de Cleopatra habían desarrollado modelos predictivos que les permitían anticipar eclipses, conjunciones planetarias y otros fenómenos astronómicos con una precisión asombrosa. En una cámara lateral, que inicialmente había pasado desapercibida, los arqueólogos hicieron un descubrimiento que ha revolucionado nuestra comprensión de las comunicaciones en el mundo antiguo. Encontraron lo que solo puede describirse como un sistema de codificación sofisticado. Tablillas de arcilla contenían secuencias de símbolos que no seguían los patrones tradicionales de ningún sistema de escritura conocido del período helenístico. Estudios publicados en revistas especializadas, como la Revista de Estudios Egipcios o los Anales del Servicio de Antigüedades de Egipto, sugieren que estos códigos habrían permitido a Cleopatra comunicarse de forma segura con agentes y aliados a lo largo del Mediterráneo sin que los romanos pudieran interceptar y descifrar sus mensajes. El sistema era tan complejo que los criptógrafos modernos han necesitado la ayuda de inteligencia artificial para comenzar a descifrarlo. Uno de los mensajes ya traducidos revela detalles fascinantes sobre la red de espionaje de Cleopatra. Aparentemente, tenía informadores en Roma que le proporcionaban información detallada sobre los movimientos militares y las decisiones políticas del Senado romano. Esto explicaría cómo pudo mantenerse un paso por delante de sus enemigos durante tanto tiempo y por qué sus decisiones estratégicas parecían siempre tan bien informadas. Pero el hallazgo que verdaderamente ha conmocionado a los expertos se encontraba en lo que los arqueólogos han denominado la Cámara del Tiempo. Esta habitación circular, construida con una precisión matemática extraordinaria, contiene grabados que parecen registrar no solo eventos históricos del pasado, sino también lo que parecen ser predicciones para el futuro. Los jeroglíficos describen con detalle inquietante eventos que ocurrieron siglos después de la muerte de Cleopatra. La caída del Imperio Romano, el ascenso del cristianismo, incluso referencias que algunos interpretan como descripción de las cruzadas. Hay registros jeroglíficos, iconográficos y estratigráficos que apuntan a que estos no son añadidos posteriores, sino grabados originales de la época ptolemaica. La comunidad científica se encuentra dividida sobre cómo interpretar estos registros aparentemente proféticos. Algunos sugieren que podrían ser interpolaciones posteriores que pasaron desapercibidas durante las primeras excavaciones. Otros proponen que los astrónomos y matemáticos de Cleopatra habían desarrollado modelos sociales y políticos tan sofisticados que podían predecir patrones históricos a largo plazo. Entre los objetos más misteriosos encontrados en esta cámara, hay un dispositivo que ha desconcertado completamente a los expertos.
Se trata de una esfera de metal de aproximadamente 30 centímetros de diámetro. Compuesta por una aleación que incluye metales, la superficie de la esfera está cubierta con grabados microscópicos que solo pueden ser observados con magnificación moderna. Estos patrones forman lo que parecen ser mapas estelares tridimensionales, mostrando no solo las posiciones de las estrellas visibles desde la Tierra, sino también representaciones de sistemas estelares que solo han sido descubiertos en las últimas décadas gracias a telescopios espaciales avanzados. Diversos trabajos académicos y reportes de excavación coinciden en que este objeto desafía toda explicación convencional. Las teorías van desde contactos con civilizaciones desconocidas hasta la posibilidad de que los conocimientos astronómicos del mundo antiguo fueran mucho más avanzados de lo que habíamos imaginado jamás. El análisis de los metales ha revelado algo aún más desconcertante. La técnica de fundición utilizada para crear esta aleación requiere temperaturas que superan los 1500 grados centígrados, algo que teóricamente estaba fuera del alcance de los hornos antiguos. Sin embargo, la evidencia física está ahí, desafiando nuestras asunciones sobre las capacidades tecnológicas del mundo clásico. En los últimos días de excavación, cuando los arqueólogos pensaban que ya habían documentado todos los hallazgos importantes, descubrieron una última cámara que ha dejado a todo el mundo sin palabras. Oculta detrás de un mecanismo de apertura tan ingenioso que requirió semanas de estudio para activarlo, esta habitación final contiene lo que solo puede describirse como un memorial personal de Cleopatra. No hay tesoros ni artefactos tecnológicos en esta última cámara. En su lugar, las paredes están cubiertas con lo que claramente son reflexiones personales, escritas por la propia Cleopatra en los últimos días de su vida. Estos textos, redactados en un griego personal y emotivo muy diferente de sus correspondencias oficiales, revelan a una mujer profundamente consciente de que su mundo estaba llegando a su fin. En estos escritos finales, Cleopatra no se lamenta por la pérdida de poder o riqueza, sino por el conocimiento que morirá con ella. Habla de bibliotecas secretas que serían destruidas, de científicos que serían ejecutados o exiliados, de siglos de aprendizaje acumulado que se perdería para siempre con la llegada de los romanos. Pero quizás lo más conmovedor es su esperanza de que algún día, cuando la humanidad estuviera preparada, estos conocimientos serían redescubiertos. Existen teorías alternativas, defendidas por investigadores independientes, que interpretan estos escritos como evidencia de que Cleopatra sabía exactamente qué estaba haciendo al ocultar estos tesoros científicos de la manera en que lo hizo. Sus palabras finales, grabadas en la piedra junto a la entrada de su sarcófago, resumen perfectamente el legado que quería dejar. No lloren por una reina que muere, sino por el conocimiento que renace. Ahora, más de 2000 años después, finalmente comprendemos el verdadero significado de estas palabras proféticas. El descubrimiento de la tumba de Cleopatra no solo ha revelado tesoros arqueológicos invaluables, sino que ha reescrito completamente nuestra comprensión de una de las figuras más fascinantes de la historia. La mujer que conocimos a través de los escritos de sus enemigos romanos era apenas una sombra de la verdadera Cleopatra, una científica, una visionaria y una guardiana de conocimientos que se adelantaron milenios a su tiempo. Durante semanas después del hallazgo inicial, los investigadores pensaron que ya habían desenterrado todos los secretos que la tumba de Cleopatra podía ofrecer. Pero la historia apenas comenzaba a revelarse. En las profundidades más remotas del complejo funerario, aguardaba un descubrimiento que pondría en jaque todo lo que creíamos saber sobre el antiguo Egipto y sus conexiones con el resto del mundo. El profesor Ahmed Mahmoud, quien dirigía las excavaciones nocturnas para evitar el calor del desierto, notó algo extraño mientras documentaba las últimas inscripciones. Las mediciones de temperatura en una de las cámaras selladas mostraban variaciones inexplicables. Durante el día, la temperatura se mantenía estable, pero cada noche, exactamente a las 11:30, se registraba un descenso de 3 grados que duraba precisamente 45 minutos. Investigaciones de campo realizadas por equipos del Museo Egipcio de El Cairo
y de universidades internacionales han documentado que este fenómeno no tenía explicación geológica aparente. Las corrientes de aire estaban bloqueadas, no había filtraciones de agua subterránea, y la composición del terreno circundante no justificaba estas fluctuaciones térmicas tan regulares y específicas. La respuesta llegó cuando decidieron excavar más profundo en esa zona particular. A 5 metros por debajo del nivel de las cámaras conocidas, descubrieron algo que ningún manual de arqueología había preparado. Un sistema de canalización subterráneo que parecía diseñado para dirigir corrientes de aire frío desde el río Nilo hasta el interior de la tumba siguiendo un cronograma astronómico preciso. Pero esto era solo el aperitivo de lo que vendría después. Siguiendo estos canales de ventilación, los arqueólogos llegaron a una cámara que inicialmente creyeron que era una simple sala de almacenamiento. Sin embargo, cuando comenzaron a limpiar los sedimentos acumulados durante más de 2 milenios, se encontraron cara a cara con algo absolutamente extraordinario. Las paredes de esta habitación estaban cubiertas con representaciones que no encajaban con ningún arte egipcio conocido. No mostraban dioses con cabeza de animal, ni escenas del libro de los muertos. En su lugar, había diagramas detallados de lo que claramente parecían ser máquinas, poleas complejas, sistemas de engranajes y estructuras que recordaban peligrosamente a los diseños de Leonardo da Vinci, pero creados 1500 años antes de que el genio renacentista naciera. Según arqueólogos del Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto y del Instituto Francés de Arqueología Oriental, las excavaciones más recientes apuntan a que estos diagramas no eran meramente conceptuales. En el centro de la habitación encontraron los restos oxidados de lo que había sido una máquina real, construida siguiendo exactamente las especificaciones mostradas en las paredes. La reconstrucción de este dispositivo ha sido uno de los desafíos más fascinantes para los ingenieros modernos. Cuando finalmente lograron ensamblar una réplica funcional basándose en los planos antiguos, descubrieron que se trataba de una bomba hidráulica capaz de elevar agua desde profundidades considerables con una eficiencia que rivalizaba con la maquinaria del siglo XVIII. Pero la verdadera sorpresa llegó cuando probaron el dispositivo siguiendo las instrucciones jeroglíficas encontradas junto a él. La máquina no solo funcionaba perfectamente, sino que había sido diseñada específicamente para extraer agua de un acuífero subterráneo que los geólogos modernos apenas habían comenzado a mapear en esa región. Esto significaba que los ingenieros de Cleopatra no solo conocían la existencia de estas reservas de agua subterránea, sino que habían desarrollado la tecnología necesaria para acceder a ellas. En una época en la que el control del agua significaba poder absoluto, esto habría dado a la reina egipcia una ventaja estratégica incalculable sobre sus enemigos romanos. Sin embargo, el hallazgo más perturbador aún estaba por llegar. Mientras documentaban estos sistemas hidráulicos, los investigadores notaron que uno de los canales parecía continuar más allá de los límites de la tumba. Decidieron seguir esta pista, lo que los llevó a excavar un túnel que se extendía horizontalmente por más de 200 metros bajo el desierto. Diversos trabajos académicos y reportes de excavación coinciden en que este túnel conectaba la tumba de Cleopatra con una red subterránea mucho más extensa de lo que habían imaginado. No se trataba de un simple sepulcro, sino del centro de operaciones de lo que solo puede describirse como una ciudad subterránea completamente funcional. Las primeras cámaras que encontraron al final del túnel parecían ser talleres especializados. Hornos para trabajar metales, mesas de trabajo con herramientas sorprendentemente sofisticadas y almacenes que contenían materias primas que procedían claramente de lugares muy lejanos al Valle del Nilo. En uno de estos talleres, perfectamente conservado gracias a las condiciones secas del ambiente subterráneo, encontraron algo que ha dejado perplejos a los metalúrgicos modernos. Se trata de lingotes de una aleación desconocida que combina cobre, estaño y oro, en proporciones que crean un metal más duro que el bronce tradicional, pero más maleable que el hierro. Estudios publicados en revistas especializadas, como los Anales del Servicio de Antigüedades de Egipto, sugieren que esta aleación habría dado a las armas y herramientas egipcias
una superioridad técnica considerable sobre cualquier tecnología disponible en Roma o en cualquier otro lugar del mundo mediterráneo de la época. Los análisis químicos han revelado que la fórmula de esta aleación requiere conocimientos de metalurgia que no se desarrollarían en Europa hasta la llegada de la Revolución Industrial. Sin embargo, aquí estaba la evidencia física de que los artesanos de Cleopatra no solo conocían estos secretos, sino que los habían perfeccionado hasta convertirlos en una ventaja militar decisiva. Pero el descubrimiento más asombroso llegó cuando los arqueólogos accedieron a la que parecía ser la cámara central de todo este complejo subterráneo. Se trata de una sala circular de aproximadamente 30 metros de diámetro, con un techo abovedado que se eleva casi 15 metros sobre el suelo. La primera impresión al entrar en este espacio es absolutamente sobrecogedor. El suelo está cubierto por un mosaico circular gigantesco que reproduce con precisión matemática perfecta un mapa del mundo mediterráneo. Pero no es cualquier mapa. Incluye detalles geográficos que los cartógrafos europeos no descubrirían hasta las expediciones de los siglos XV y XVI. Hay registros jeroglíficos, iconográficos y estratigráficos que apuntan a que este mapa no solo mostraba las costas conocidas del Mediterráneo, sino también rutas marítimas que se extendían hasta las costas atlánticas de África, conexiones comerciales con las islas británicas e incluso lo que parecen ser referencias a tierras más allá del Océano Occidental. En el centro exacto de este mapa mundial se encuentra una estructura que inicialmente los investigadores interpretaron como un altar ceremonial. Sin embargo, un examen más detallado reveló que se trataba de algo mucho más sofisticado. Un modelo tridimensional del mundo conocido que funcionaba como una especie de computadora mecánica primitiva. El dispositivo utiliza un sistema de discos giratorios de bronce que pueden ajustarse para representar las posiciones de las estrellas, las fases de la Luna y los movimientos de los planetas visibles. Cuando se configura correctamente, puede predecir eventos astronómicos con una precisión que rivaliza con los cálculos modernos. Algunos egiptólogos, basándose en dataciones por radiocarbono y análisis cerámico, proponen que este instrumento era utilizado no solo para navegación astronómica, sino también para coordinar actividades en múltiples ubicaciones del Imperio Ptolemaico, siguiendo un cronograma celestial preciso. Los grabados que rodean este computador astronómico contienen información que ha revolucionado nuestra comprensión de las capacidades navales del antiguo Egipto. Describen técnicas de navegación oceánica que incluyen el uso de corrientes marinas, patrones de viento estacional y métodos para encontrar tierra firme usando el comportamiento de las aves marinas. Pero lo que verdaderamente ha dejado sin palabras a los expertos es la evidencia de que los navegantes egipcios no solo conocían estas técnicas, sino que las habían utilizado para establecer rutas comerciales regulares que llegaban mucho más lejos de lo que los historiadores habían considerado posible. Entre los papiros encontrados en esta cámara central hay registros de embarques que incluyen productos que claramente procedían de América. Cacao, tabaco, maíz y algodón de variedades que solo crecían en el Nuevo Mundo aparecen listados junto con fechas que corresponden al reinado de Cleopatra. Existen teorías alternativas, defendidas por investigadores independientes, que interpretan estos registros como evidencia de que los contactos transoceánicos entre el Viejo y el Nuevo Mundo comenzaron mucho antes de las expediciones de Colón. Si estas hipótesis son correctas, estaríamos ante la prueba de que Cleopatra tenía acceso a recursos y conocimientos globales que cambiarían por completo nuestra comprensión de la historia mundial. El último hallazgo que queremos compartir contigo se encontraba en una pequeña cámara privada conectada directamente con los aposentos personales de la reina. Aquí, los arqueólogos encontraron algo que parece salido de una novela de ciencia ficción. Un diario personal de Cleopatra que registra sus experimentos con algo que ella describe como el fuego que no quema. Las descripciones contenidas en este diario corresponden exactamente con las propiedades de la electricidad estática. Cleopatra y sus científicos habían descubierto cómo generar y almacenar cargas eléctricas utilizando combinaciones específicas de metales,
sales y cristales. Incluso habían desarrollado aplicaciones prácticas para este conocimiento. Los diagramas muestran dispositivos que utilizaban descargas eléctricas controladas para tratamientos médicos, procesos de galvanizado para proteger metales de la corrosión e incluso sistemas de iluminación que funcionaban sin llamas. Todo esto, 1800 años antes de que Benjamin Franklin realizara sus famosos experimentos con cometas y rayos. En las últimas páginas de este diario extraordinario, Cleopatra escribe sobre su mayor temor: que todos estos conocimientos se perdieran cuando los romanos finalmente conquistaran Egipto. Sus palabras finales son especialmente proféticas. He ocultado en las profundidades todo lo que el futuro necesitará recordar. Cuando la humanidad esté lista, la arena del desierto devolverá lo que hoy entierra. Después de más de 2 milenios enterrada bajo las arenas del tiempo, la tumba de Cleopatra ha demostrado que la última faraona de Egipto era mucho más que la figura histórica que creíamos conocer. Era una pionera científica cuyo legado tecnológico se adelantó por siglos a su época y cuyos secretos están apenas comenzando a reescribir los libros de historia. Pero si estos descubrimientos iniciales son solo la punta del iceberg, nos preguntamos qué otros misterios aguardan aún en las profundidades inexploradas de su reino subterráneo.